¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Intuitivo Podcast. El día de hoy estoy con una gran amiga, Ana Varela, directora de marketing en la banca, en la industria financiera. ¿Cómo estás, querida Ana? Muchas gracias porque por fin se nos hizo, por fin. Oye, Pau, pues bien contenta, súper contenta de estar aquí contigo. Creo que nuestras pláticas son interminables, pudiéramos durar mucho tiempo hablando, pero gracias por invitarme a este espacio tan padre que me encanta, que admiro mucho lo que haces, que lo sigo y soy fan número uno de todos los invitados que tienes. Entonces, muy honrada de que hoy sea parte de esos invitados. No, hombre, Ana, gracias a ti, porque además déjenme les comento que llevamos quién sabe cuánto tiempo queriendo grabar, y si no es un bebé, es un perro, y si no es esto, y si no es lo otro, pero bueno, qué bueno que ya se nos hizo, Ana, por fin, por fin. Y y a ver, Ana, digo, para que todo el mundo te conozca, para que conozca tu perfil, a mí no me gusta presentarlos, y me gusta que ustedes se presenten, entonces, la primera pregunta que yo te hago es, ¿cómo llega Ana a esta dirección en la industria financiera? ¿Cuál ha sido ahora sí que tu trayectoria profesional? Platícanos, ¿quién eres? Qué padre, muchas gracias. Pues mira, ¿qué te cuento? O sea, creo que en resumen te pudiera decir, tengo 20 años dedicándome a todo el tema de marketing. No hablemos de edades, pero más o menos ahí le traducen y creo que, pues bueno, bastantito tiempo que he tenido ya desarrollándome en todos los temas de comunicación, de marketing, que me encanta. Incluso platicando así un poquito de mis inicios, yo en realidad ni siquiera pensaba que iba a estudiar marketing. Déjame te digo, yo quería estudiar medicina. Ese era como mi Ándale, sueño, estudiar eso no me medicina. la Entonces, sabía, creo que Ana. no le Oye, había platicado no. eso. Y eso era como mi interés al inicio de cuando empiezas a tratar de definir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, empecé a hacer como un tipo prácticas de trabajo en una empresa de radio, ahí en Chihuahua, yo soy de Chihuahua. Y recuerdo que el que era mi jefe en aquel entonces me decía, es que tú estás para estudiar comunicación y para estudiar, yo todavía no empezaba mi carrera. Entonces me di la oportunidad, o sea, empecé como a explorar mucho esa parte hasta que me metí a la carrera de comunicación. Yo estoy licenciada en comunicación. Entonces, pues bueno, por ahí empezó mi camino, mi carrera y la verdad contentísima, súper feliz, súper apasionada, emocionada de lo que hago todos los días y que creo que eso es también lo que me ha llevado a ser hasta donde estoy ahorita y lo que hemos podido construir. Entonces, bueno, pues así fue mis inicios, por una recomendación de un talento que yo no había descubierto todavía en mí, entonces fue algo Pero muy, muy padre. qué suertudota fuiste de que alguien te dijera, oye, igual y Se me medicina, hace que por aquí, se me hace ajá, que... sí, sí, no, la verdad le voy a agradecer toda la vida a Lick Guerrero, todavía lo Ah, recuerdo con mucho cariño por esa gran mentoría que me dio. Y bueno, creo que también parte de esta trayectoria lo que me ha permitido desarrollarme es justo eso, o sea, tener muy buenos mentores, tener muy buenos jefes que me han permitido desarrollarme, poder construir y poder también hacer y que me permitan desarrollar pues lo que en algún momento he estado aprendiendo y construyendo, ¿no? Entonces he pasado por diferentes industrias, sí, muy en los últimos años, ya casi 10 años en la industria financiera, me encanta porque creo que venía de la parte de retail, entonces fue un cambio súper drástico, pero un cambio padrísimo porque te sí. permite generar diferentes estrategias y te permite generar también diferentes resultados y formas de llegar a esos resultados, ¿no? Pero bueno, pues todos con metodologías muy claras, todo también con mucho tema de experiencia que por ahí va uno desarrollando y sin duda la intuición, que también es algo fundamental en el desarrollo profesional. Ya te iba a Entonces, pues decir, bueno, esta soy yo. oye, ya te iba a decir, con tanta metodología, ¿dónde entra la intuición, Ana? Oye, Muy oye, importante también, muy importante. con tanta metodología, con tantos controles, ¿no? Porque también cuando hablas de la industria financiera, pues hablas de una industria relativamente delicada en cuestión de que pues ahí es directamente con el dinero con el que estás jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, juega? O sea, ¿dónde entra la intuición ahí en la industria, en la banca, ¿no? Porque específicamente sí. tú has desarrollado en la banca. Sí, yo creo que esto se va construyendo de diferentes temas. O sea, creo que es un resultado de la experiencia, pero Ok, también del análisis y de la profundidad de la información que se tiene.
Entonces, cuando entras a una industria donde definitivamente los números es súper importante, el tema de educación financiera es súper importante, como apegarte mucho, sí, a lo que tú has desarrollado y has generado en tu experiencia, pero también mucho apegado a los datos con los que cuentas y con lo que puedes hacer. Entonces, creo que esta mezcla es lo que ayuda a tomar también esas decisiones que a veces se pudieran sentir como, híjola, ¿cómo sabes si es una decisión segura, si es una decisión correcta? Pero bueno, pues lo respaldas con ciertos elementos que te ayudan a irlo dirigiendo y que creo que hasta la fecha, pues bueno, como todo, con sus aprendizajes, también sus fallas, pero también con muchos aciertos, ¿no? Y eso da mucho orgullo también a la hora de desarrollarte. Oye, Ana, ¿y cómo es ese juego? Porque fíjate, ya empezaste a meter datos, ya empezaste a meter información, ya empezaste a meter esos elementos. Entonces, Ana tiene que tomar una decisión. ¿Cómo va jugando eso? A ver, Ana lo intuye primero y después se va a reforzarlo a la data, o primero ve la data y después lo intuye, o pasa al mismo tiempo. O sea, ¿cómo es ese proceso, Ana? A ver, porque tú además estás en una dirección comercial. Me queda claro que tampoco es la dirección de control interno en donde todo tiene que estar apegado a las regulaciones, pero sí son elementos delicados, ¿no? O sea, al final del Ujú. día también estamos hablando de la banca. Entonces, ¿qué pasa primero? ¿Cómo juega Ana con ese proceso? Fíjate que dijiste una palabra clave y es la parte comercial. Ujú. Yo creo que cuando tienes una carrera que la vas desarrollando, pero siempre tomando mucho en cuenta y trabajando mucho de la mano con equipos comerciales, o sea, te permite aprender mucho, pero también tener muy clara la brújula hacia dónde se quiere llevar el negocio. Ok, Entonces, ¿cómo juega el tema de la intuición en esta parte? O sea, para mí yo creo que sí es un tema de datos, sobre todo objetivos y datos ok, de lo que se tiene para analizar y sobre eso tomar decisiones. ok. Si me remoto algunos años atrás, quizá mi intuición no le daba yo tanto peso como el poder pedir incluso recomendaciones o consejería a Ajá, algunos pares o incluso pues sin duda a tus líderes o a tus colegas de otro tipo de empresas, ¿no? Pero creo que eso lo vas afinando conforme pasan los años donde ya te consideras o ya sientes que esta decisión que vas a tomar o que quieres desarrollarla de esa forma, pues ya le das un permiso más amplio a tu intuición de poder ejercerla, ¿no? Pero creo que es algo que vas entrenando y vas desarrollando, pero muy lineado a totalmente. los números. O sea, creo que los números sí es fundamental. En el tema de marketing, que ahí creo que es una conversación también muy amplia que pudiéramos tener, muchas veces se percibe como que Ujú. es un ejercicio muy dirigido en esfuerzos de marca, en esfuerzos de Sí, posicionamiento, en esfuerzos de cómo esta marca simpatiza con la gente o no, cómo lo adopta y tal. Creo que son temas súper relevantes en temas de comunicación y de marketing, pero para mí un tema súper relevante es que todos los esfuerzos que hagamos vayan muy alineados a los objetivos del negocio, para que esto en realidad tenga un impacto y que claro, trascienda. Porque puedes claro. hacer una marca muy memorable o puedes Sí, hacer algo muy bueno en cuestión de posicionamiento, de branding, pero creo que también cuando trabajas en un mundo corporativo, eso tiene que ir respaldado de números que nos permitan seguir haciendo, invirtiendo y seguir ujú, desarrollando nuevas estrategias, ¿no? Entonces creo que sí es algo bien importante en todos los que nos dedicamos en este tema de mercadotecnia, que tengamos muy agudo esa y mucho conexión con todo lo que tiene que ver con el tema comercial. O sea, claro. definitivamente creo que esa es la clave también para que después las decisiones que tú tomes pues vayan muy orientadas a lo que en realidad son los objetivos del negocio. Sí, pero fíjate, Ana, porque hablas de que tiene que estar alineado el objetivo comercial con los objetivos financieros, ¿no? O sea, al final del día Ujú. hay que ir creando valor y tenemos que estar conectados con eso. Y ahí es donde, a ver, me llama mucho la atención, Ana, porque hasta lo dijiste desde el principio. A ver, tal vez ahorita me doy más permiso, ¿no? Ujú. Pero antes, en un inicio, tal vez no me daba más permiso de intuir. E inclusive dijiste, bueno, he ido desarrollando esa intuición, la he ido entrenando, no sé, entonces, ¿qué influye? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque, a ver, me pongo, no sé, hace 10 años tal vez que tú no te sentías tal vez tan segura para tomar una decisión enfocada también en tu intuición, pero entonces, ¿cómo le hiciste para que hoy en día tú te sientas mucho más segura de lo que estás intuyendo? O sea, de que eso que sientes realmente sí esté alineado con los objetivos del banco, con los objetivos de los proyectos, ¿no? Creo que aquí la palabra clave es prueba y error, Ok, practicando. O sea, para mí, creo que algo que me ha ido enseñando es, a ver, si hago esto, ¿qué pasa?
Y he tomado decisiones que también, sin duda, pues de alguna forma no han tenido el resultado que yo esperaba, pero sí me ha Sí. dejado un aprendizaje que luego puedo reencaminar o redirigir cuando tengo que tomar una decisión. Pero Ok. atreviéndonos, o sea, creo que sí confiar mucho en la intuición, pero de pronto no es como hace 10 años confiaba yo tanto en mí o en mi conocimiento o en mi experiencia como para darme esas libertades, pero probando. O sea, creo que sí hay cosas que tú puedes ir haciendo, pequeñas decisiones, quizás si estás Ujú, como en este proceso pues sí, de descubrir tu intuición, a qué nivel pudieras ujú. como desarrollarlo o dejarlo como fluir en tus decisiones de trabajo, pues sí, como que ir probando, ¿no? Ir probando y atreverte a hacerlo, porque creo que ahí es donde realmente vas reforzando como esta seguridad, este conocimiento, y ya después se vuelve algo como orgánico, como algo natural que a la hora de, a lo mejor ya ves cierta información, revisas cierto reporte, ya puedes tomar decisiones o influir en cosas, pero bueno, pues todo es empezando desde un prueba y error muchas veces también, pero es válido y no tenemos que permitirlo también para poder llegar ahí. Pero fíjate, y lo dijiste ahorita muy bien, ¿no? Nos tenemos que permitir también hacer esa prueba y error. Aquí, digo, me voy a atrever a preguntarte, a ver, eso depende de que yo me atreva a probar o depende también de la organización o la empresa en la que esté, si me permite probar, por dónde empiezo, por lo chiquito, por lo grande, digo, o sea, porque suena muy, o sea, suena padrísimo, Ujú. ¿no? Atrévete, que sea, pero la realidad es que luego estamos en esas situaciones, Ana, y cuántas veces no agarramos y decimos, ay, mejor el de al lado, ¿no? Digo, oye, al ratito, yo no tengo Sí, ganas, ¿no? yo creo que sí Como, influye mucho. Sí, yo creo que sí influye mucho, sin duda, uno, primero, tus líderes. O sea, creo que las personas con las sí, cuales estás tú o de quien estás tú, que están a cargo de ti, de tu desarrollo, el que tengan como esa apertura para que tú puedas tomar decisiones. Creo que ahí ujú, empieza como una parte muy importante también que te crea más seguridad. Cuando no tienes un líder que te da la posibilidad de aportar ideas o de poder proponer o de poder construir algo distinto a lo que quizá habitualmente se estaba haciendo, creo que es donde a lo mejor pudiera como frenarse un poquito más y te limita en tema de seguridad, ¿no? claro, Pero creo que por una parte, pues es el tema de líderes. Y si en dado caso, a lo mejor tu líder no es como el más abierto a que propongas equivocarse juntos, a salir a defender la idea juntos, sea buena y sea a lo mejor mala después en los resultados, creo que sí hay cosas que se pueden ir tomando decisiones siempre pensando en que no vayan a impactar al negocio. Entonces, ok, algo que ahorita se me viene a la mente que practico mucho con el equipo o cuando me ok, toca trabajar con personas, es decir, a ver, ¿esto qué tanto puede impactar? Si hago esto, ¿qué tanto puede impactar positivamente y también negativamente? ¿Cuál es el claro, riesgo que voy a asumir con ello? Entonces, creo sí, que a sí, sí, cierto, ese tipo de preguntas te empiezan a dirigir un poquito sobre qué cosas sí puedes tomar ese riesgo de hacer, de proponer, de decir distinto. Y sobre eso, pues ya vas construyendo el, ok, hice esto, funcionó así o salió esto así, y pues bueno, ya vas ajá. también con esa parte proponiendo distinto. O sea, como que si el impacto puede llegar a ser muy fuerte, tal vez en ese momento tomar un poquito la pausa, Es, regresar un ujú, poquito a los datos, tal vez ir por consejo, ¿no? No sé, o sea, como que tomar un poquito más de tiempo, intentar tomar la decisión un poco más paso a paso, digámoslo así. ujú, Pero ujú. si el riesgo que estoy corriendo, si el impacto que puedo tener no es tan grande, ¿no? Entonces tal vez sí agarrarme también del líder y decir, órale, vamos, ¿no? Y vamos, Sí, empezamos a practicar, porque como tú dices, a ver, no es como que yo nazca con la mejor intuición, ¿verdad? O sea, son cosas que ujú, podemos ir ujú. desarrollando. No, y ahora la intuición también te puede tocar que tomes una decisión y quizá cuando la tomaste tú tenías a lo mejor todos los elementos, herramientas mentales como automáticamente en decir, Sí, claro, hago esto, holísticas. pero Ujú, también hay otras cosas que pueden influir y que ahí te puede dar un cambio, un revés de lo que a lo mejor en ese momento tú decidiste. Voy a decir un ejemplo muy claro que creo que a todos nos pasó en la pandemia. O sea, un mes, 2 meses antes de la pandemia o que oficialmente se hiciera todo lo que sucedió y lo que de alguna forma vivimos, pues bueno, tomamos decisiones muy seguros en ese momento de ciertos ejercicios de presupuesto. En ese momento a mí me tocó decidir un tema de un presupuesto muy considerable para ciertos refuerzos de temas comerciales, de temas de campañas. Y bueno, pasan 2 meses y cambia la historia sí, completamente, ¿no? sí, Entonces, no, sí. también es como, bueno, pues uno confía y de alguna forma tomas los mejores elementos como para construir tus decisiones, pero también va a tocar cosas que te va a tocar replantear, aunque de alguna forma lo considerabas Totalmente. que sí fuera.
Y eso a lo mejor lo vas a replantear, decir, ya tenía el camino construido de esta forma, pero bueno, ¿cómo lo vuelvo a hacer tomando estos Ya, nuevos factores que están como sucediendo? Entonces claro. también como darte mucha esa oportunidad de poder desdoblar tus ideas o lo que de alguna forma ya habías construido para poder retomar en otro rumbo y en otro camino que también eso te pueda dar pues los resultados que necesita la empresa que des, ¿no? Porque siempre la alineación pues está como muy dirigida en lo que corporativamente, si estás en una empresa, se necesita o si tienes un negocio. No, y además es parte de un ejercicio que se hizo, no sé, anual o lo que sea, ¿no? Ujú, Donde de alguna u otra manera estás esperando que el mercado, que la estrategia, que el contexto se comporte de cierta manera. Cuando ujú, llega un elemento de estos y te mueve completamente, entonces en vez de estar pensando en un entorno de certidumbre, entra la incertidumbre, ujú, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de muy probablemente esto va a pasar o estoy lo suficientemente segura o confiada en que esto se va a dar, ¿no? Pues de alguna u otra manera ya luego nos conocemos como que el caminito, ¿no? Y ujú, podemos, ujú, tenemos hasta la fórmula o hasta el algoritmo, ¿no? De que esto va a suceder. Aquí cuando se pone interesante es cuando entramos a contextos completamente inciertos, ujú, aguas que tal vez nosotros no conocemos, ¿no? ujú, Y entonces ahí es donde tenemos que, a ver, y lo dijiste muy bien, ¿no? A ver, esa apertura de mente, esa flexibilidad, ese sentir que empieza ujú. a tomar mucha relevancia en Sí. esas circunstancias, ¿no? Yo creo que la adaptación es fundamental, o sea, el Sí. podernos adaptar a los diferentes caminos que va tomando la empresa, si es que estás en una empresa o incluso si tienes un negocio, también es súper importante como ir conectado con eso que está sucediendo para que en realidad esa intuición, pues bueno, te lleve a decisiones que puedan impactar muy positivamente. Ahorita dijiste algo que me toca mucho que me han preguntado, el tema del presupuesto. Cuando dices, ¿cómo Ajá. construyes un presupuesto de un año? Cuando lo tienes que preparar un año antes y tienes que de alguna forma pronosticar y sobre todo dirigir los esfuerzos del próximo año, ¿cómo se construye? Creo que también ahí entra una parte de la intuición, sin embargo, creo que ahí sí entra mucho el tema de datos Sí, y lo que ves en tendencias. O sea, definitivamente es como una mezcla de diferentes factores para poder definir cuánto presupuesto voy a necesitar el próximo año. Y como ahorita tú lo mencionabas, que quizá eso en el camino va a ir cambiando, pero justo ahí es esa habilidad que tenemos que desarrollar de cómo irnos adaptando a lo que está sucediendo, porque incluso a lo mejor ya tienes un presupuesto como área de marketing en la empresa en la que te encuentres, pero pues quizá en unos meses va a cambiar ese panorama, quizás se amplía, quizás se reduce. Entonces, el tener como mucho esa adaptación y esa apertura a modificar esos planes siempre va a estar muy bien hecho si lo basas y lo alineas a los objetivos del negocio. Ahí no va a haber pierde. Cuando eso realmente lo sí. pronosticas de acuerdo a lo que la empresa espera y necesita, más los datos que ya tengas de ROI pasado, de inversiones que ya has realizado anteriormente, pues con eso ya vas a estar mucho más seguro de que las acciones que tomes van a ir por buen camino hacia donde tienes que llevar tú las acciones y los esfuerzos de marketing en la empresa. Oye, no, pero hablando de presupuestos y este proceso de construcción de presupuestos, es bien interesante porque para poder construir el presupuesto terminamos trabajando con ciertos supuestos, ¿estás de acuerdo? O sea, agarramos Ujú, datos históricos, agarramos tendencias, sí agarramos, así buscamos esa data, pero al final estamos trabajando también con supuestos. ¿Cómo es esa ujú. dinámica? Porque muchas veces esos mismos supuestos pueden ser detonados, ¿no? Por momentos intuitivos, ¿no? O sea, por momentos Ujú. intuitivos tuyos o de tu equipo, ¿no? Inclusivamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llevamos a la mesa? O sea, a mí lo que me interesa entender es, yo puedo llegar a la mesa de construcción de presupuesto, decir, pues es que a mí me late con base en estos datos que esto va a suceder o no se puede llegar con eso. No al 100%. O sea, creo que sí llegas con una parte de datos que te pueden ayudar a respaldar, pero Ujú, no necesariamente es al 100% para que tú puedas decir, oye, con estos datos yo puedo asegurar qué tal. No, ujú. porque pues finalmente hay otros factores que también eso lo pueden detonar, pero sí auxilian mucho tanto los datos pasados como lo que se busca o hacia dónde se busca llegar. Y un poquito también cruzado como con temas de tendencias y hacia dónde estamos visualizando que esto se va dirigiendo
Y también creo que es una mezcla de todos ellos para poder llegar con una propuesta mucho más sólida a la hora de hacer un Ujú. presupuesto. Pero yo puedo llegar a decir, no sé, Ana, o sea, como que yo Mm. te quiero imaginar armando el presupuesto con el equipo, porque evidentemente, pues en el presupuesto no solamente entra el área comercial, ¿estás de acuerdo? O sea, Ujú, son ujú. diferentes áreas las que están ligadas y que inclusive te tienes que ir alineando para pues, lograr el objetivo final, ¿no? Pero tú puedes llegar a decir, pues es que a mí me late o es que yo intuyo que este supuesto debe ser más válido que este, o sea, ¿se vale traerlo o yo tengo que llegar y respaldarlo con datos para que de alguna u otra manera me hagan caso? O sea, ahí es donde me llama la Sí, atención porque quiero entender desde dónde dentro de las corporaciones estamos viendo a la intuición, ¿no? sí. Yo creo que te voy a hablar en lo que, como yo lo he realizado y como lo hago con mi equipo, que también es algo que les digo mucho cuando los veo exponer en mesas de dirección. Ujú. Yo casi nunca uso el argumento de a mí me late, a mí me suena, a mí me gusta, yo creo. Sí, sí, Son sí. palabras que yo prefiero omitir en mis propuestas. Y así mismo se lo digo al equipo, porque creo Sí. que no he usado tanto la palabra yo intuyo, de hecho más bien creo que esa Ujú. como no la había Ah, analizado si la usaría o no, pero las pero, otras que ahorita te mencioné, ujú, yo no las uso dentro de una conversación de toma de decisiones, ujú, porque creo que de esa misma forma yo esperaría que cuando vienen y me hacen una propuesta y de alguna forma me dices es que yo pienso o yo siento, híjola, como que para mí sí, eso quita valor a lo que quizás sí ok. construiste de la mano de datos y de la mano de antecedentes y de la mano de tu experiencia y de como todo lo que te ha llevado a llevar esa propuesta. Entonces, no sé si eso demerita un poco el hablarlo así. Yo No, así no, lo no. percibo, yo así lo practico, pero sin duda se construye de todo eso más mi intuición, ¿no? Entonces, quizá mi approach en esa mesa no es decir, oigan, yo vengo a proponer eso porque yo siento que el otro Ujú. año, sino más bien validando esta información, más esto y esto, yo considero que una propuesta de presupuesto para tal o la lo construyo así. Eso es como mi forma de acercarlo hacia una mesa de diálogo. Claro, claro, pero fíjate, o sea, sin invalidar tú tu intuición, buscas Ujú, cómo comunicarlo para que la intuición ujú, entonces tenga valía. ujú, O sea, ujú, tal vez no agarras y es que yo estoy intuyendo, es que a mí me late o es que yo siento, pero ujú, tú buscas que eso que tal vez intuiste, sentiste, te latió, pueda llegar a tener un lugar dentro de la mesa de la toma de decisiones. Que ujú. yo creo que ahí es donde está, porque sí es cierto, Ana, o sea, yo lo he platicado con más personas y sí es cierto, o sea, si tú agarras y dices que a mí me late esto, bueno, hazte de cuenta que a ti quién te dijo que tú eras el gurú del, ¿no? Entonces, Exacto, y exacto. y es un tema que a mí me ha costado un poco de trabajo porque siempre que hablo con los directores, que, no, sí, la intuición, sí, sí, hay que utilizarla, sí, pero no llegues y la digas así en la mesa, ¿no? O sea, a la hora de tomar decisiones, no. Pero creo que lo que tú estás diciendo tiene muchísimo valor porque es, a ver, no te estoy diciendo quita la intuición del proceso, porque no estás diciendo eso, o Ujú, sea, utilízala, ujú, ujú, desarrollala, ¿no? ujú. Entiéndete lo que tú quieras, pero tal vez para que tú ganes dentro de esa mesa, transmite la idea de tal forma que puedas brindarle seguridad a los terceros. Exacto. Y fíjate, hay veces que, por ejemplo, he intuido ciertas cosas Ujú. y me las callo o me las guardo como que digo, no, no estoy como tan segura o no confío en esa intuición y después pasa así o después sucede y digo, ¿por qué no le hice caso? Y creo que a todos nos ha de pasar, o sea, como que de repente, chin, hubiera dicho eso en ese momento, hijo, hubiera quedado como clave, hubiera quedado muy mejor este punto expuesto o lo que sea. Creo que a todos nos pasa, pero algo que he estado también yo trabajando y todos los días y sigo trabajando es en esa confianza. O sea, necesitamos seguir confiando en nosotras, seguir abriendo como estas oportunidades donde también lo expongas de esa forma y que en realidad pudiera sí salir mal, pero ¿qué pasa si sí sale bien y puede ser súper acertado? Como me ha pasado que a veces por intuición hago tal cosa o comento tal cosa y wow, me siento súper orgullosa al final del día que dije, qué bueno que lo dije, qué bueno que lo puse sobre la mesa. Pero bueno, cuando a Claro. veces también no lo callamos y chin, ¿por qué no lo hice? Bueno, eso es también algo que hay que seguir trabajando pues, todos los días. Todos los días. Es que sabes qué, Ana, y creo que ya lo había mencionado en un capítulo, pero no me canso de decirlo porque aquí sí hay una diferencia de género importante.
Ujú, O sea, ujú, aquí sí hay una diferencia de género importante y yo lo vi en un estudio que hice, digo, para graduarme del doctorado, ¿no? O sea, hice toda una tesis alrededor de eso. O sea, hice ese estudio, ¿no? Y es bien interesante, fíjate. Y lo acabas de escribir súper bien. Entonces, que intuyo algo, luego no me atrevo a decirlo, no confío en mí, y entonces mejor me lo callo, pero entonces después pasa. Y a las mujeres, o sea, las mujeres tendemos a tener fallas intuitivas porque no nos escuchamos y no creemos en ujú, nosotras ujú, mismas. ujú, Y pasa algo bien diferente en los hombres. A ver, ojo, estoy hablando en general, ¿eh? O sea, no estoy hablando ujú, de una persona en específico, pero sí, en general los hombres lo que les termina pasando es, me sobreconfié y entonces por sobreconfiarme, fallé. Y nosotras es al revés. No confié ujú, en mí, y entonces no hice una aportación tan valiosa como pudo haber sido el hecho de hablar en ese momento. ujú. Y creo que Y, aquí ujú. es un tema de género, Ana, es un tema de género. Sí. Y yo creo que funciona también cuando nos hacemos una analogía, de alguna forma cuando somos mamás y que creo que compartimos. Cuando somos mamás, hay cosas que de pronto decidimos y hacemos por esa intuición, porque yo creo que si no me adelanto el niño se va a caer y porque si Sí, no va a pasar esto y tal cosa y en realidad confiamos. Creo que es raro cuando no lo haces porque, híjola, pero si no y si sí, y lo haces con esa seguridad y con esa confianza, yo digo, porque eso no lo llevamos también en el ámbito profesional. O sea, pasa acá al lado profesional y de pronto ya es como que, ay, te haces dos pasitos para atrás y como que muchas cosas más, nada más como que las piensas, no las dices. Entonces creo que sí es importante como trabajar en esa seguridad, así como lo llevamos en casa, como lo llevamos sí, con los hijos, con lo que nos da la intuición, porque muchas veces no es incluso ni la experiencia cuando la mejor es la primera vez que eres mamá, pero si esto mismo lo lleváramos en esta parte también profesional, híjole, creo que la historia se contaría también muy distinto como mujeres. y es que fíjate, Ana, o sea, como mamá, calles el mundo, nadie sabe nada, con permiso, yo sé mejor, y Ujú, hasta ahí está la seguridad, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto, Ana, me acuerdo de una vez, eh, yo, o sea, a mi primer bebita entró a cuidados intensivos porque fue prematura. Y entonces, en cuidados intensivos pasas por todo un lugar donde te tienes que, ya sabes, ¿no? Limpiar y hacer y qué sé qué tal. Y entonces yo nada más escuchaba, yo todavía no la conocía, creo que tenía un día, o sea, nada más la había tenido en mis brazos y se me la llevaron y mm, ya. Y entonces escuchaba yo una bebita llore y llore y llore. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué le están haciendo a mi bebé? Es que, ¿qué mm. le están haciendo a mi bebé? Y mi esposo nomás me contestó, Paulina, hay como 50 bebés aquí, y hay muchos bebés llorando. ¿Por qué dices que es tu bebé? Digo, ¿qué le están haciendo? Y entonces como que ahí dije, Mm, bueno, sí, mm. tienes razón, ¿no? Así como de, ok, no necesariamente es mi bebé. Voy entrando y era mi bebé, Wow, sí, era sí. mi bebé, ¿sabes? Entonces, pero era una seguridad con la de ver qué está Ujú, pasando, qué le están haciendo, cómo es, eh, que yo creo que ahí está el reto, Ana, ¿cómo llevamos ujú, esa seguridad que nosotros tenemos? Porque además ujú, nacimos así, ujú, o sea, ujú, lo tenemos en nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo la llevamos entonces a una mesa de toma de decisiones? ujú, En la alta dirección. Y ujú, que también nos crean, ¿no? Así como a mí me dijeron, estás loca, hay 50 bebés. Puede ujú, ser ujú. cualquier otro bebé, ¿no? Y que al final sí fue mi bebé y entonces dije, cállate, no me vuelves a contradecir en tu vida. Este, sí, o sea, ¿cómo podemos llevar eso que traemos también biológicamente a estas Ujú, mesas y que nos ujú, sintamos seguras? Y que ujú. podamos darle valía a eso que estamos sintiendo también, porque los negocios no solamente es cuestión de revisar números, o sea, también hay Ujú. un sentir y saber de negocio que juega todo el tiempo. Y ahora creo que también tenemos otro elemento a nuestro favor, como mujeres, y creo que a veces hasta nos juega medio mal, pero también en muchas cosas muy buenas, y si lo aprovechamos profesionalmente mucho más, el tema de cuando algo lo pensamos, le pensamos 20 alternativas, 20 cosas, ya nos fuimos 10 años, nos regresamos, o sea, hacemos toda una historia de cualquier tema, o sea, de cualquier tema.
Y esto mismo, aprovechado acá, o sea, cuando ya llegas tú con una propuesta, es porque también ya sabes que lo pensaste, le diste vueltas, pero si era allá, pero si no era acá, pero qué pasa si tal y que bla, bla, bla. O sea, creo que también ese es un superpoder que tenemos las mujeres, que la Total. verdad si lo aprovechamos profesionalmente, pues nos da también resultados muy, muy padres, o sea, muy, muy Claro, positivos y que nos hace diferenciarnos y que creo que eso es algo que podemos poner sobre la mesa. claro. Cuando ya pensaste en esa idea o cuando ya la propusiste, tenemos que confiar o tienes que confiar que es porque sí, ya le diste alternativas, vueltas, y demás. Atrévetelo y dilo, Claro. atrévete y ponlo, explóralo. No desde un punto de imposición ni de un punto de Ujú. exigencia, pero sí desde un punto donde puedas tú subir elementos que construyan en esa mesa de diálogo y que Sí. va a ser de ayuda para los demás elementos y demás argumentos que salgan sobre la mesa. Y eso también, sin duda, pues te da mucha satisfacción, ¿no? Claro, no, y que luego, por supuesto, a ver, aquí no es cuestión de decir sí, las mujeres podemos con todo. No, 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 no. O sea, que Ujú, después ujú, los hombres son súper enfocados, ¿no? Que después ellos nos pueden ujú. ayudar a enfocar y a ejecutar y Exacto. a hacer, ¿no? O sea, después de toda la maraña que nosotros nos hacemos, porque sí, efectivamente, nosotros ya nos hicimos 200 historias, Sí. pero después cómo complementarlo para después enfocarlo en un plan muy concreto, ¿no? Muy Ujú, concreto ujú, y muy alineado a los objetivos de la empresa. ujú, Y ujú, sí, y creo que así empezaste y empezaste muy bien. Los objetivos, y cuando estamos hablando de objetivos, a ver, uno de los más importantes es la creación de valor y valor económico ujú, agregado. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos ujú, alineando para que este negocio realmente sí sea negocio? Y que ujú, nosotras, nuestras propuestas, nuestros escenarios, ¿no? Nuestras alternativas, pues también vayan alineadas con eso. ujú. Totalmente. ¿No? Buenísimo, ¿no? Y además, digo, no sé, Ana, ahorita me voy a atrever a decir, como tú acabas de volver a ser mamá. Yay, somos el equipo de las mamás que... Ahora sí que nótese las ojeras, como dicen. Oye, Ana, pero es que no se Sí, va, qué maravilla. no se va. No me digas eso, Pau, por favor. No, pero sí, justo hace un mesecito y medio acabo de volver a ser mamá de un segundo varón. Bien contenta, muy feliz, muy feliz. Volver a revivir estas etapas también son maravillosos en muchos aspectos, sin duda en muchos aspectos. Es que es padrísimo. Y ahora próximamente regresas, ¿no? Ujú. Próximamente al ruedo, ¿no? ¿Cómo juegan estas experiencias de vida? ¿Cómo juegan estas experiencias para que esa capacidad que tú puedas tener, no sé si de intuir, analizar o ser más práctica en tus procesos, no lo sé, ¿cómo juegan estos eventos en una directora comercial? A ver, ¿hacia dónde, cómo te forman? Creo que en muchos aspectos, o sea, creo que reconectas un proceso de posparto para los que hemos sido mamás y tenemos esta bendición de dar vida a través de nuestros cuerpos. Sin duda son muchos cambios, o sea, son muchos cambios hormonales, son muchos cambios de pensamiento, son muchos cambios de prioridades, de cosas sucediendo. Entonces creo que cuando esto te lo vives y lo estás experimentando, también te permite ver otras cosas que quizá no estabas viendo hasta antes de quizá de irte de maternidad, ¿no? Dentro de la vida corporativa. Y sin duda el regresar, que en mi caso también es muy próximo a regresar, pues también llevas otros enfoques y llevas también otras ideas, incluso otras iniciativas que se te van como despertando y ocurriendo dentro de tu proceso. Y creo que sin duda esto fortalece mucho el liderazgo de cualquier mujer dentro de una empresa. Regresa sin duda mucho más humana, regresa sin duda mucho más conectada con esa parte maternal, con tu equipo, con la gente, que creo que eso es súper importante, el seguirlo manteniendo y desarrollando, sobre todo cuando tienes una posición de liderazgo y que tienes la oportunidad de tener a gente a tu cargo. Entonces creo que sí regresa uno mucho más conectado con esa parte maternal, pero sin duda también en las decisiones. O sea, creo que vuelves a entrar en mesas donde tienes que dialogar, donde tienes que proponer, donde Sí, tienes que decidir y el poder hacerlo después de darte un tiempo donde
te enfocaste en temas súper personales, de la familia, en el hogar, en tu descanso, en tu Sí, recuperación física. Creo que también eso, híjola, pues bueno, te abre un mundo nuevo de posibilidades, saliste de lo ciclado que quizá ya estabas antes de irte a tu maternidad. Entonces creo que todo sí, lo que puedes aportar o todo lo que va a suceder va a ser muy positivo. Sin duda hay que reconectarte con lo que está sucediendo. por Sin duda hay que supuesto. enterarte de hacia dónde se están llevando ahorita las estrategias o cuáles son los objetivos que están en ese momento, pero sin duda vuelves mucho más fresca y mucho más conectada con otro tipo de cosas que te van a permitir seguir proponiendo sobre la mesa y llevando también propuestas que sin duda pues el objetivo es que crezca, ¿no? Y fíjate, Ana, dijiste una palabra que, a ver, yo la descubrí no sé hace cuántos años y no sé si fue porque me hice mamá o no, Ujú, pero creo que esa palabra que dijiste, diferenciador. ujú, O sea, el nosotros poder encontrar desde nosotros, desde dónde estamos generando ese valor, cómo nos diferenciamos de todos los demás, se vuelve sumamente válido. Y ahí es donde nuestra ujú, experiencia, nuestras vivencias, el conocimiento, la red de contactos, el consejo que manejemos, ¿no? Empiezan a tomar mucha más relevancia, ¿no? ujú, A la hora que nosotros vamos afrontando este tipo de decisiones. Y no solamente las decisiones de trabajo, a ver, las decisiones de vida, las ujú, decisiones de nosotras mismas. O sea, también es bien ujú, complicado, digo, no sé si a ti te pasó, ¿no? Pero antes de que te tienes que ir de maternidad, dices, no, ¿cómo? Y entonces ahora y luego regresas y ya traes otras ideas y estás encontrando valor en otras cosas, pero al ujú, mismo tiempo no quieres soltar unas. A ver, y creo que cada una de nosotros lo vive de una manera muy distinta y se vuelve un reto para las empresas ujú. poder ir alineando también a esos valores sociales que van emergiendo. Ujú. Sí, no, y definitivamente es un gran proceso, o sea, que vivimos y ahorita justo pues lo estoy viviendo yo muy a flor de piel, ¿no? O Sí, sea, hay mucho que tienes que definir o redirigir de cómo tenías tu visión antes de volverte a convertir en mamá, que en mi caso es la segunda ocasión, y que sí, tienes que volver a reenfocar, o sea, tu tiempo, sin duda, tus esfuerzos, tu energía y que puedas asignar cuáles son esas prioridades o hacia dónde quieres como enfocarlo. En mi caso, yo soy una persona que disfruto mucho mi vida profesional. Creo que es algo que, híjole, a mí yo amo, me encanta, extraño, ya extraño sentarme a hablar, pensar en cosas que tienen que sumar en un negocio. Eso creo que ya lo traigo yo en la sangre que lo extraño y ya está uno emocionado con volver a hacerlo. Pero bueno, ya también piensas en otras cosas, como dices tú, tiene uno que sí, ir reenfocando ciertos esfuerzos y darse también esa paciencia a uno misma en poder encontrar ese camino incluso cuando vas a regresar y que te vas a dar cuenta que quizá no es lo mismo como lo estabas viviendo. Así como cuando después de que te alivias cambia tu dinámica en el hogar, pues va a ser lo mismo al regresar al trabajo y tendrás que volver a encontrar y tendré que volver a encontrar nuevamente cuál es mi ritmo, cuál es mi forma, cuál va a ser el formato ideal para mí. claro, Pero de esa forma también es pues con mucha autocompasión, con mucha tolerancia, con mucho, ahora sí que con mucha introspección, para que sí, también en ese nuevo proceso, en ese reencaminar nuevamente, te puedas reincorporar a la vida profesional, pero también disfrutándolo y que no sea el sufrimiento lo que sí, dejas en la casa o totalmente. el sufrimiento lo que dejas en el trabajo, sino que pueda ser un proceso donde te encuentres y también puedas encontrar esa forma de fluir también muy padre profesionalmente, que sí se puede y que así, pues bueno, es lo ideal, ¿no? Que nos encantaría vivir a todas. Claro, ¿no? A ver, y yo creo que, bueno, yo no lo puedo compartir mejor contigo, ¿verdad? Pero a mí también me encanta, o sea, yo no es, amo a mis hijas, amo a mi familia y amo todo, pero también el hecho de estar afuera en la vida profesional, viendo, haciendo, moviendo, ¿verdad? O sea, me encanta Sí. y es algo que a mí no me gustaría dejar, pero sí es cierto que implica que tu estructura, tu red de apoyo, tu Ujú. vida, pues evidentemente se vaya adaptando, ¿no? Y tal vez ahorita pues no podemos estar tanto del tingo al tango, pero eventualmente regresaremos, eventualmente se volverán adolescentes, nos darán una patada y entonces no, Definitivamente, va cambiando. Cada temporada es diferente es y diferente. encontrándole como su lado a cada una de esas etapas y disfrutando también, porque creo Sí, que como líderes también tenemos, hijo, yo siempre estoy pensando en qué ejemplo le estás dando a las generaciones que vienen y al equipo que correcto. está contigo, a las mujeres que quizá algunas
casadas, algunas mamás, algunas que todavía no son mamás, ¿cómo quieres que ellas vean reflejado esta parte de la maternidad? Y para mí sí es algo bien importante el decir, quiero que también ellas vean que se puede, si tienen el sueño de ser mamás, si tienen el sueño de formar una familia, se puede llevar también con la vida profesional. Entonces creo que tenemos pues una responsabilidad muy bonita de poder como mostrar esta otra cara con todo lo que conlleva, porque finalmente tiene que haber un gran trabajo, como dices tú, una red de apoyo que te pueda acompañar, una buena tribu que vaya contigo en este proceso, pero que sí se puede y que se puede disfrutar de ambos. Puedes disfrutar de tu vida como Sí. mamá, pero también de tu parte profesional, de ese lado que también pues te apasiona y te sigue construyendo como persona, ¿no? Cañón, cañón. Oye, Ana, yo sé que tú y yo nos podemos pasar el día entero platicando, Sí. pero ya hay que ir cerrando y tengo una última pregunta para ti antes de cerrar. Ujú. Y a mí me gusta porque ahorita yo he podido conversar con gente que ya tiene bastantes años laborando, digámoslo así, o sea, ya con mucho tiempo trabajando, pero me gusta regresar como cuando a los inicios, ¿no? O sea, cuando Ana estaba empezando a trabajar, cuando Ana le dieron ese consejo de, no, yo creo que tú tienes que estudiar comunicación, así, ¿no? En esos momentos, ahorita, si tú te pudieras voltear a ver, ¿no? En esa edad, ¿qué consejo te darías? Wow, qué buena pregunta. Ah, qué consejo. Yo creo siempre, o sea, creo que desde que soy niña, mis papás han como construido en mí mucha seguridad. O sea, fui desde muy pequeña como confiando mucho en que sí podía y en creer que las cosas que me proponía las iba a lograr. Entonces, como que me lo arraigué mucho desde muy pequeña. Creo que mi consejo sería eso, o sea, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti porque eso es lo que finalmente te ayuda a seguir como desarrollándote y construyendo lo que has construido y que me ha permitido llegar hacia donde estoy ahorita y que sé que me va a permitir seguir llegando hacia otras metas que tengo más adelante en mi vida. Entonces yo creo que eso, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti y eso pues sin duda va a seguir forjando tu carrera. Ay, gracias, Ana, en verdad, qué bueno. Y me lo No, estoy no, sí, está diciendo en este padrísimo. momento otra vez. Sí. Siento Es que que me lo todavía dije nos falta nuevamente. mucho. Ana, nos faltan mucho, nos faltan Todavía. 25 años, 30 años, todavía nos falta mucho. Tú nada, Mucho, nada. Tú di que te definitivamente. faltan más años para que entonces la matemática cuadre más para Por abajo. 3. Oye, pero mil gracias por haberme aceptado la invitación, mil gracias a todos por los Gracias. que nos están escuchando y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, nos vemos en el siguiente. Bye. Gracias. Bye.